Hola chicos, ¿cómo están? Buen día. Tienen examen el día de hoy, ¿no? ¿O no? Buenos días, doctor. Y sí, tenemos examen. ¿De qué tienen, doctores? Inmunología. Inmuno. Ok, a las 8, ¿no? Sí, doctor. Listo. Entonces, atentos por favor, le llamo lista. Y comenzamos con nuestra clase. Listo, atentos doctores. A ver. Almonacid, Presente, doctor. Alves, no está. Arispe, Presente, doctor. Callares, tampoco está. De Moraes, tampoco. Nosa, Presente, doctor. Flores, Presente, doctor. Flores Quispe, Presente, doctor. González, Presente, doctor. Guzmán, Presente, doctor. Klein, está Klein, Macarino, Presente, doctor. Nava, Presente, doctor. Bando, Presente, doctor. Campo, Presente, doctor. Párraga, no está. Pereira, Presente, doctor. Presente, Pereira, doctor. Rojas, Calustro, Presente, Rojas, doc. Román, Presente, doctor. Santibáñez, Presente, doc. Solís, no está Solís, Torrico, Presente, doctor. Urra, tampoco. Vargas, Presente, doctor. Victoriano, Presente, doctor. Guzmán, Guzmán Vargas, ¿no está? Averanga, Doc, Guzmán Vargas está teniendo problemas. La Sony para conectarse le estamos llamando, pero algo pasa. ya está bien, gracias. Averanga no está, ¿no? Arias, tampoco está. Cadena, Presente, doctor. Gucci, Presente, doctor. Ortega, Presente, doctor. y nadie más. ¿Alguien que se haya conectado recién? Doctor Pasa, que está presente. Listo, Párraga, ¿quién más? Nadie más.
Listo. Listo, doctoras. Bueno, a ver, con ustedes habíamos realizado el estudio ya de insuficiencia cardíaca, ¿sí? Ahora vamos a pasar a realizar el estudio que corresponde a síndrome coronario agudo, ¿sí? Bueno, también habíamos visto esto con anterioridad, ustedes recordarán, sabemos cuáles son las características de un síndrome coronario agudo, sabemos cómo estudiarlo, sabemos cuáles son las características del síndrome coronario agudo y bueno, ya habíamos visto cuáles son las manifestaciones clínicas, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de los síndromes clínicos, este también es un síndrome clínico, pero que requiere necesariamente, ustedes recordarán, exámenes complementarios para llegar a lo que es un diagnóstico preciso. ¿Sí? Entonces, a ver, realicemos lo que es un breve repaso de este síndrome. Andrea Beranga, ¿qué es síndrome coronario agudo? Doctor, no estoy muy segura, no recuerdo cómo describirlo bien. A ver, ¿qué nos dice Cristian Flores Mumani? Claro, usted, Cristian, ¿qué es un síndrome coronario agudo? Doctor, podría ser, pues, cuando creo que el paciente puede sufrir un infarto, o sea, yo supongo eso, doctor. No tienen que suponer, tienen que saber, Cristian. A ver, ¿qué nos dice Diego? Diego Santibáñez. Tampoco, ¿qué ha pasado, doctor? Se han olvidado. Van a tener que estudiar mucho para su examen final. Bueno, por lo menos recuerdan qué enfermedades forman parte de un síndrome coronario agudo. ¿O no? La angina inestable, doctor, ¿Qué más? Angina inestable. y el infarto de miocardio con o sin elevación del segmento ST. Listo, lo que menciona su compañera, ¿no, doctores? Cuando nosotros hablamos entonces de síndrome coronario agudo, les había mencionado que es un síndrome, es decir, un conjunto de enfermedades que van desde la angina estable, les había mencionado en aquella ocasión, desde la angina estable, hasta lo que es un infarto agudo de miocardio como tal, ¿sí? Entonces, a ver, cuando nosotros hacemos referencia a lo que es el síndrome coronario agudo, tiene esa capacidad de evolucionar. Puede ser que mi paciente presente a repetición ese tipo de episodios de angina estable. Puede ser que esa angina estable, por ejemplo, evolucione a una angina inestable, que esto ya es lo característico del síndrome coronario agudo. Y puede ser que esa angina inestable evolucione a un infarto, sin elevación de segmento ST o con elevación de segmento ST. Entonces, dentro de las enfermedades, por ejemplo, que nosotros tenemos en síndrome coronario agudo, tenemos justamente a la angina inestable, al infarto agudo de miocardio sin elevación del segmento ST y al infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST. Bueno, algo que habíamos visto en aquella ocasión era que
Esas tres patologías cursaban con una clínica similar, ¿sí? Por no decir la misma, o prácticamente la misma. Entonces, necesariamente lo que nosotros teníamos que hacer era diferenciar, no solo a través de manifestaciones clínicas, sino también a través de los estudios o exámenes complementarios. Entonces, les pongo el siguiente ejemplo, ¿no? Hace algunos meses atrás nos reunimos con varios docentes de medicina. Nos reunimos, por ejemplo, con los docentes de cuarto año, nos reunimos con los docentes de quinto año, y uno de estos docentes de psiquiatría menciona que el estudiante de medicina, cuando llega a quinto año, no es capaz, en este caso, de reconocer o de diferenciar un síndrome coronario agudo de una crisis histérica o de una crisis ansiosa, ¿sí? Y bueno, nos echa la culpa directamente, ¿no? A los docentes de semiología, a mi persona, al doctor Sabat, por ejemplo, y se olvida de que existen como 4 docentes de semiología más. Pero bueno, como somos los docentes titulares, entonces creo que la responsabilidad incluso de aquellos alumnos que no han sido nuestros alumnos recae en nosotros. Y se les enseña cómo es que ustedes tienen que reconocer. Es verdad lo que dice este docente de psiquiatría, que puede simular este síndrome varias cosas. Puede simular lo que es una gastritis, puede simular entre ellos lo que es una crisis histérica, simular lo que es una crisis de ansiedad, puede simular varias cosas. Entonces nosotros tenemos que saber diferenciar y especialmente tenemos que saber reconocer. Porque los infartos, si ustedes recuerdan que los hemos estudiado en fisiopatología, son una de las principales causas de paro cardiorrespiratorio en un paciente adulto, ¿sí? Entonces, tenemos que tener la capacidad para reconocer este tipo de situaciones. Miren, yo les pongo como experiencia algo que me ha sucedido hace varios años, cuando yo era estudiante, cuando era interno. Tenía una compañera que formaba parte de otra universidad privada y hojita, ¿sí? Bueno, y nosotros, me refiero con nosotros a mis compañeros que se han formado conmigo en la universidad, etcétera. Mm, Le hemos llegado a conocer a mediados de año, junio, julio. Creo que era de la UDAPOL esta chica. Y bueno, nosotros ya teníamos un equipo consolidado desde enero que estábamos realizando el internado y teníamos nuestros horarios establecidos. A las 6 de la mañana nosotros teníamos que llegar al hospital porque ya a las 8 debería encontrarse todo listo y todo en orden. Nuestro horario de ingreso era 8 de la mañana, pero a las 8 de la mañana tenía que estar todo realizado en el hospital. A las 8 de la mañana ya deberíamos haber desayunado, ya deberíamos haber pasado el pase de guardia, ya deberíamos haber dado órdenes a nuestros pacientes, ya deberíamos haber realizado las evoluciones, etcétera. Todo.
Entonces, para las 8 debería estar todo completo. Es bueno, se realizaba la visita médica, ¿no? Ya con nuestros docentes. Por esa razón teníamos que estar desde las 6 de la mañana como mínimo. Si habían muchos pacientes, desde las 4 de la mañana, desde las 5 de la mañana. Esta muchacha era flojita. Como ella había visto por allí que el horario de ingreso era 8 de la mañana, ya había chocado con algunos docentes. Sí, se quejaba de todo. Mi horario es 8 y yo ingreso 8. La primera vez que ella llegó al hospital no dijo eso. A mí me han pasado en la universidad que mi horario de ingreso es 8 y yo entro 8. No voy a llegar un minuto antes de un minuto después. Voy a llegar 8 en punto. Pero llega a 8:30, 8:15, 9 de la mañana. Le ponía la excusa de que vivía lejos, etcétera. No, era una estudiante complicada. Sinceramente, creo que a ninguno de nosotros, los internos, nos agrada, la verdad. Y en alguna ocasión han realizado cambio de personal en el hospital. Y cuando se ha realizado el cambio de personal, ha ingresado un médico ya de edad avanzada, unos 60 años, probablemente un poco más, a realizar sus guardias en el servicio de emergencias. Este médico había ejercido durante toda su vida en el área administrativa, o sea que de medicina no sabía nada, ¿sí? Durante 30 o 40 años el señor había ejercido en el área administrativa. Bueno, por cuestiones políticas, etcétera, ya no se encargaba más del área administrativa y ahora se hacía cargo del servicio de emergencia, ¿no? Imagínense qué responsabilidad tan grande. Y era jefe todavía del servicio de emergencias. Bueno, este doctor, como tenía este antecedente que les estoy mencionando, de cualquier forma trataba de castigarnos, especialmente a una compañera y a mí, ¿sí? De cualquier forma. Veía en nosotros, bueno, cualquier tipo de, no sé si defecto, no sé, pero siempre trataba de castigarnos. ¿Por qué su corbata es rosada? Castigada. ¿Por qué no está con corbata? Castigada. ¿Por qué, bueno, está con bata? ¿Por qué está con pijama quirúrgico? Castigada. ¿Por qué su bata tiene manchas de sangre? Castigada. Sí, o sea, de todo y de nada. Y desgraciadamente me castiga junto con esa compañera que les he mencionado, que no sabía nada. Bueno, claro, y él nos castigaba porque no sabía medicina. Y quieran o no, el interno es el esclavo del hospital, ¿no? Es el que sabe el manejo de documentación, qué es lo que se tiene que hacer, rota todos los servicios. Y como él, por ejemplo, no había estado en práctica durante tantas décadas, entonces lo mejor y lo más fácil, castigarnos para que nosotros hagamos todo el trabajo. Lo único que hacía era sellar, nada más. Me castiga con esa compañera, con esta flojita que les menciono, y nos llega una paciente con paro cardiorrespiratorio. Los familiares nos dicen que algunas horas antes se había quejado de dolor en el abdomen, que había tomado antiácidos, que un día anterior había ido a consumir bebidas alcohólicas, que no se había embriagado y presentaba un dolor urente en el abdomen, gastritis. Y se había quejado de dolor de muelas y de dolor en el brazo izquierdo. El paciente llega sin pulso al servicio de emergencias.
Bueno, nosotros teníamos la costumbre, y como nos encontrábamos en un hospital público, de asegurar con llave la puerta del servicio de emergencia. Porque habían curiosos, ¿no? Periodistas, familiares, o simplemente cualquier persona X que quería ver qué es lo que había allí, qué es lo que se estaba haciendo, etc. Iniciamos reanimación. Lamentablemente éramos 3 personas realizando reanimación, mi persona, la licenciada y esta otra interna. De manera literal, doctores, la interna estaba rascando la puerta, dándole puñetes y patadas a la puerta, gritando, quiero salir, porque no sabía nada, no sabía cómo actuar ante este tipo de situaciones, ¿sí? Nosotros ya habíamos sido capacitados, la misma universidad nos había otorgado antes del inicio del internado capacitación, qué hacer en estos casos. Ya para eso había rotado, por ejemplo, en un hospital de tercer nivel, la Caja Nacional de Salud. Había realizado también mi rotación en el Hospital Univalle. Entonces, muchos de nosotros estábamos bien capacitados para tratar este tipo de pacientes, pero esta interna no, porque era su primera rotación a mitad de año. Ha llorado para poder salir. Sí, se le ha abierto la puerta, bueno, váyase. Sí, miren, lamentablemente nosotros como médicos no podemos hacer eso, ¿no? Imagínense qué es lo que ha pensado el familiar o los familiares de esta persona cuando le han visto a la doctorita escaparse. Por ello somos personas dotadas, les había mencionado, de gran conocimiento, que somos capaces de resolver su problema de salud por muy grave que sea, aunque no sea cierto, ¿sí? Muchas veces nos ven como personas, les había mencionado, que somos capaces prácticamente de sanar y de curar sus heridas. Nos creen dioses, en otras palabras, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, no podemos actuar de esta manera ante este tipo de situaciones. Y eso sucede porque nosotros no sabemos reconocer muchas veces, nos ponemos nerviosos, no sabemos qué es lo que estamos tratando, no sabemos qué es lo que estamos viendo. Algo que siempre les he dicho, mis ojos no ven lo que mi mente no sabe. Puede ser que estén allí los datos clínicos como en el libro descritos, pero ustedes por que no estudian no sean capaces de reconocer este tipo de situaciones. Les pongo otro ejemplo. En este mismo hospital, desgraciadamente, como todo hospital público, una persona ingresa más que por conocimiento, por favores, ¿no? Favores personales, favores políticos, etcétera. Por eso a mí nunca me van a ver marchando en las calles junto con los del colegio médico, junto con los del CIRME, sosteniendo mi cartel allí, exigiendo que se respeten mis derechos como médico, porque estos son políticos, ¿sí? Es políticos. Ya se van a enterar ustedes seguramente, cuando sean profesionales, cómo se manejan este tipo de asociaciones. Pero bueno, dejemos de lado eso, ¿no? Había una doctorita que también, justamente en esta etapa de transición, de cambio, ella trabajaba en un hospital de primer nivel. Bueno, ni siquiera un hospital, una posta de salud, ¿sí? Donde atienden pues cosas sencillas, resfriados, las neumonías ya ni siquiera las tratan allí, podrían tratarlas, pero como no saben, prefieren referir a un centro de segundo nivel y bueno, se deshacen de los pacientes. Y justamente debido a estos cambios políticos que han existido en aquella ocasión, esa doctora que se encontraba, por ejemplo, en una posta sanitaria, llega a este hospital para hacerse cargo del servicio de emergencias. Desgraciadamente, la doctora esta no sabía nada.
No sabía absolutamente nada. Solamente sabía reconocer lo que era un resfriado común y una faringoamigdalitis. Llegó una paciente con un síndrome conversivo. Ya me adelanto, ese era el diagnóstico, síndrome conversivo. Había peleado con el esposo, había sufrido, bueno, su crisis histérica, se había desmayado, etcétera, ¿no? Nosotros vemos llegar a la paciente porque nos encontrábamos en la puerta de emergencia, en la calle que da al hospital, de noche, debió ser las 9 de la noche. Sí, relativamente tranquilo el hospital. Y como no había ya mucho que hacer, como ya habíamos terminado prácticamente todos nuestros pendientes, nos quedamos allí conversando con algunos amigos, amigas. Llega una paciente y la doctora totalmente asustada. Apenas ha llegado, ¿qué es esta paciente? ¿Qué tiene? ¿Será un paro cardíaco? Nosotros nos hemos reído, ¿no? Como, bueno, no le hemos dicho, pero nos hemos reído. Nos hemos ido a salas y entre nosotros hemos conversado, ¿no? Como pues un paro cardiorrespiratorio. La paciente está con los ojos abiertos, está caminando la paciente, ha ingresado al servicio de emergencias caminando ella solita, sin ayuda de nadie. Bueno, mientras estábamos conversando, suenan los megáfonos del hospital. Código azul. Bueno, cuando escuchamos código azul, tenemos que volar al servicio de emergencia, o donde se produzca el código azul, porque es el código de paro que tenemos para realizar reanimación. Entonces, como 10 internos hemos bajado de todos nuestros servicios. Aquellos que estábamos desocupados hemos ido. Y la doctora encima de la paciente, realizándole resucitación cardiopulmonar, solicitándole a la enfermera que cargue una jeringa con adrenalina para inyección intracardíaca. ¿Cuál era el diagnóstico de la doctora? Ha infartado y ha ingresado en un paro cardiorrespiratorio. ¿Sí? La paciente se encontraba con los ojos abiertos, consciente, sacando la lengua cada vez que se comprimía el pecho de la paciente. Y la paciente le decía, doctora, ¿qué me está haciendo? Me duele, doctora, pare, por favor, me está lastimando. La paciente con paro cardiorrespiratorio no les va a decir eso, ¿verdad? Pero la doctorita, pues empeñada, medía 1,30 creo la doctora. ¿Sí? El paciente realiza su situación cardiopulmonar. ¿Qué es lo que tiene que hacer, doctor? Referencia. Pero, doctora, la paciente está consciente, nada, referencia. ¿A dónde quiere que la refiramos a esta paciente? No sé. Al Vietma, llévele. Uy, imagínense si lo hubiéramos llevado al hospital Vietma. Nos hubiéramos hecho criticar terriblemente con el estudiante de San Simón, con los residentes, con los especialistas. ¿Sí? A ver, bueno, vamos. Subimos a la señora a la ambulancia. Señor, está bien. Usted no ha sufrido un paro cardiorrespiratorio. No, la doctora ha dicho que sí he sufrido. Así que me tienen que atender. ¿No quiere irse a su casa, señora? No. Llévenme a ese hospital. Bueno, la señora, recuerden que había sufrido una crisis histérica, ¿no? Y tratar con este tipo de personas histéricas, sinceramente, es perder el tiempo. Porque como ha discutido con el esposo, como creen que tienen la razón muchas veces, se hacen a las víctimas y bueno, hacen un pequeño show, un pequeño drama, ¿no? Siento que mi corazón se va a detener, doctor. Llévenme nomás. Al esposo sabe que su esposa está bien, no tiene nada, no ha sufrido un infarto, no ha sufrido un paro cardiorrespiratorio. Sí, doctor, pero a verle, no sé, un chequito que le den no está de más. Bueno, sinceramente, ¿saben qué es lo que hemos hecho? Hemos simulado una llamada al hospital Vía. No hay espacio en el hospital Vía. ¿Qué hacemos?
no sé, a cualquier lugar, llevémosle. O Univalle, ¿qué le parece? Liz, vamos, llevémosle a Univalle. Bueno, hemos llegado a Univalle, allí estaban nuestros docentes, estaban nuestros compañeros, estaba nuestra jefa de internos, etcétera, y le hemos explicado la situación, ¿no? Bueno, en realidad, doctora, no es un paro, qué sé yo, ha sucedido esto y todo lo que les he comentado, ¿no? La doctora nos ha dicho que ha infartado y nosotros le hemos contado la historia clínica desde que la paciente ha llegado al hospital, que no ha pasado ni 5 minutos y la doctora estaba realizando RCP. Y de verdad que no habían pasado ni 5 minutos. Y la doctora estaba a punto de colocarle adrenalina intracardíaca. ¿Sí? Eso sucede porque no sabemos reconocer este tipo de situaciones. Y probablemente a eso lleva la queja del docente de psiquiatría. No saben reconocer lo que es una alteración psiquiátrica con una crisis de ansiedad, por ejemplo, con una alteración cardiovascular. Entonces, primeramente, tenemos que saber reconocer para evitar este tipo de situaciones. Entonces, ¿cuál será la principal manifestación clínica en estos pacientes? Doctor, ¿el Será dolor retroesternal? el dolor retroesternal. Sí, eso es lo característico en este tipo de pacientes. En los tres, ¿no? Ya hemos visto. Existen algunas diferencias, pero que sinceramente no valen la pena mencionarlas, por lo que habíamos visto en nuestras clases de fisiopatología. Prácticamente les había mencionado, el dolor es el mismo en estas tres situaciones. Probablemente la única diferencia es la ubicación del dolor. En una angina es precordial, retroesternal, pero en un infarto ya tiene un patrón de irradiación característico. Pero también existen, y ustedes van a ver, anginas que cursen con ese patrón de irradiación. Entonces, lo característico en este tipo de pacientes, para que yo llegue a lo que es un diagnóstico preciso, es estudiar ese mnemotécnico. ¿Sí? ¿Cómo se denominaba ese mnemotécnico, doctores? Alicia. Y tenemos otro mnemotécnico que se denomina Fredusa. Como ustedes han visto ya dolor en fisiopatología, sí, ¿verdad? Sí, doctor. Entonces sabemos cómo estudiar el dolor, ¿sí? Lo habíamos visto también en semiología. A ver, ¿cuáles son las características del dolor? Vamos a ir paso por paso. ¿Qué significa la A y cuáles serán las características? Tomando en cuenta este punto, si hablamos de un síndrome coronario agudo. Aparición, doc. Aparición. ¿Cuál será la característica de la aparición del dolor? Agudo en poco tiempo. Agudo. No, no es un dolor agudo. ¿Qué diferencia existe entre un dolor agudo, un dolor crónico, un dolor súbito y un dolor paroxístico? Es un dolor súbito, doctores. Sí, fíjense, ustedes van a estar igual que la doctorita, ¿no? Después de un minuto, trataron de inyectarle adrenalina intracardíaca a su paciente. Es un dolor de inicio súbito. Eso quiere decir que aparece en cuestión de segundos o en cuestión de minutos. El dolor agudo, perdón, tiene una evolución que es mucho más prolongada, ¿sí? ¿Qué diferencia existe con el dolor crónico? Tiene una evolución que es mucho más prolongada, dura más de 2 semanas, ¿no? ¿Qué sucede con el dolor paroxístico?
Es un dolor que aparece de forma repentina o súbita, pero que también desaparece de forma repentina o súbita. En este caso vamos a decir que el dolor es súbito, aparece de forma repentina, en cuestión de segundos o en cuestión de minutos. ¿Sí? Cuando hablamos de la localización, ¿dónde se encuentra localizado este dolor? En el pecho, Regi- en la parte retroesternal. retroesternal. En la región retroesternal. ¿Sí? Eso es lo característico. En la región retroesternal o la región precordial. Cuando hablamos de irradiación, ¿dónde se irradia este dolor? Tiene un patrón de irradiación, les había mencionado, que sigue el trayecto del nervio vago. Por eso al paciente le duelen los dientes, por eso al paciente le duele el cuello, puede existir dolor en la región dorsal, lumbar, en la región del epigastrio. Puede existir, por ejemplo, lo que es dolor en la parte media y baja del abdomen. Alguno de sus compañeros en una clase pasada me decía, incluso el dolor puede llegar a genitales, por allí he leído. Podrían llegar, pero no es ya lo característico, ¿sí? Y debido a la irradiación del dolor se puede confundir con otro tipo de alteraciones. Es frecuente que el paciente confunda, por ejemplo, este tipo de dolor con una enfermedad acidopéptica, con una gastritis. Al paciente le arde el epigastrio y eso lo traduce generalmente como dolor, como gastritis. ¿Sí? Ahora, la irradiación del dolor es importante estudiar porque una crisis conversiva en una crisis de ansiedad, en una crisis histérica, la irradiación del dolor no se encuentra presente. ¿Sí? Lo que le duele, por ejemplo, a este tipo de paciente con una crisis de ansiedad es el pecho, es la región precordial, pero ya no cumple con esa característica de irradiación. Ahora, hablamos, por ejemplo, de carácter o tipo de dolor. Probablemente este dato clínico es el que a muchos estudiantes y a muchos profesionales les puede llegar a hacer confundir con una alteración psiquiátrica. Les pongo el siguiente ejemplo. Supongamos que ustedes reprueban la materia. Lamentablemente hay algunos de este grupo que están por allí. Tienen más posibilidades de reprobar que de aprobar. Y seguramente van a tener una breve discusión familiar, ¿no? Especialmente con los papás. El papá les va a decir, bueno, sí, qué sé yo, trabajarás ahora para sustentar tus estudios o para pagar tu segunda instancia, ¿sí? La mamá se va a querer desmayar. ¿Qué va a pensar la mamá? Ah, tanto sacrificio este año por este burro que ha reprobado la materia. Ni en clases virtuales ha podido aprobar. Se va a agitar, va a respirar, por ejemplo, de forma mucho más rápida. Va a ingresar en un periodo de tetania. Sus manos se le van a contraer y va a llegar un momento donde en el transcurso del día después de esta discusión le va a doler el pecho. Me duele el pecho. No sé qué tengo. Creo que voy a morir. Me falta el aire. ¿Alguna vez les ha pasado eso? No por estudios, por cualquier otra cosa. Tienen ese tipo, ¿verdad?, de descripción del dolor. Esas personas que presentan este tipo de alteraciones psiquiátricas. ¿Sí? Me duele el pecho. Siento una opresión. Por tu culpa estoy así. Eres causante de mis penas y de mis desgracias. Y presenta dificultad respiratoria. Y ustedes todos asustaditos. A pesar de reprobar, está infartando mi mamá.
Se van a sentir culpables, van a huir de la casa, van a empeorar las cosas, ¿sí? En vez de ofrecerle atención, en vez de decirle, bueno, a ver, para que veas que he aprendido algo por lo menos, yo sé que no estás infartando, porque las características del dolor no coinciden con lo que hemos visto en clases de fisiopatología y de semiología. El carácter del dolor de aquel paciente que presenta un síndrome coronario agudo les había mencionado. Es de tipo opresivo. El paciente presenta esa sensación o falta de aire. Algo que les había mencionado, existe esa sensación de opresión. El paciente dice, siento que alguien estuviera sentado en mi pecho. Siento una roca encima de mi pecho que no me deja respirar con facilidad. Podemos confundir con esto. Entonces, ¿cómo miércoles hacemos el diagnóstico diferencial? Ya habíamos visto un punto, ¿no? Uno, la irradiación. Aquellos pacientes que presentan síndrome coronario agudo tienen un patrón de irradiación característico y típico. Puede ser que el carácter, doctores, o el tipo de dolor se comparta, pero la irradiación ya no, ¿sí? Ya no, generalmente ya no. ¿Qué es lo que sucede con la intensidad? Este es otro punto que nos va a servir, por ejemplo, para diferenciar este tipo de dolor. ¿Sí? Cuando hablamos de intensidad, es un dolor que la persona esta nunca antes había experimentado. Lo traduce como un dolor nuevo, de reciente aparición. Algunos libros nos dicen y lo asocian con el carácter, ¿no? El carácter no siempre llega a ser opresivo, sino también llega a ser fulgurante. Eso quiere decir que le quema al paciente, le arde, por ejemplo. Si hablamos de intensidad, la intensidad, recuerden, leve, moderada y severa, de una escala del 1 al 10, que es lo que nosotros podemos encontrar en este tipo de individuos. Algo que les he mencionado tanto en semiología como en fisiopatología. No podemos conformarnos con decirle al paciente y preguntarle, señor, del 1 al 10, ¿cuánto le duele? ¿Sí? Si nosotros hacemos eso, lo más probable es que el paciente nos diga un 20. Recuerden que el dolor es una manifestación subjetiva que varía de individuo a individuo. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es buscar datos clínicos, en este caso, que apoyen la intensidad del dolor. Recuerden lo que hemos visto en fisiopatología. Es una sensación emocional, les había mencionado en aquella ocasión, ¿no? ¿Por qué decimos que es una alteración sensitiva y emocional el dolor? Porque el paciente experimenta el dolor y eso se traduce muchas veces como una alteración emocional. El paciente llega a llorar debido al dolor, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de intensidad, es un dolor intenso, que va del 7 al 10, por ejemplo, en esa escala. Pero recuerden que semiológicamente este tipo de dolor que es intenso cursa con datos clínicos asociados. El paciente llora, por ejemplo, el paciente tiene una pasiálgica, el paciente presenta taquicardia, el paciente puede presentar en este caso lo que es fiebre. Recuerden que una de las causas de fiebre no infecciosa es el infarto, ¿sí? El paciente presenta diaforesis, el paciente presenta lo que es palidez, el paciente puede presentar cianosis, son manifestaciones clínicas que acompañan al dolor. Entre más intenso sea el dolor, más grandes son este tipo de manifestaciones que hemos mencionado. Y cuando hablamos de factores aliviantes y agravantes, bueno, eso también ya habíamos mencionado con anterioridad en fisiopatología, el reposo, la actividad física. Este punto, si ustedes recuerdan, es lo que me va a ayudar a realizar el diagnóstico clínico, sí, pero recuerden que no es preciso
entre lo que es una angina inestable y un infarto agudo de miocardio. ¿Qué es lo que sucede en la angina inestable? El paciente presenta dolor que no cede con el reposo. Necesariamente el paciente requiere lo que es medicación, analgesia, nitroglicerina. En un infarto, por ejemplo, el paciente de la misma forma. El dolor, si bien a diferencia de la angina, puede no ser desencadenado por la actividad física, generalmente se presenta durante el reposo. ¿Sí? Enseguida vamos a ver todo esto. Entonces, hablamos del otro mnemotécnico, que es fredusa. ¿Qué significa fre? Frecuencia. Frecuencia. Entonces, ¿con qué frecuencia presentará este paciente? Recuerden lo que hemos mencionado, es un dolor nuevo, que el paciente nunca antes lo había experimentado. ¿Sí? Que ha incrementado de frecuencia y ha incrementado en duración. ¿Recuerdan los criterios que hemos estudiado en fisiopatología? Dura más de 20 minutos y se ha presentado por lo menos durante 3 veces en las últimas 48 horas. Cuando hablamos de duración, bueno, de duración ya lo hemos mencionado, ¿no? Depende en este caso. Si es una angina, menos de 20 minutos. Pero recuerden que la angina se clasifica tomando en cuenta el riesgo en angina de riesgo bajo, riesgo intermedio y riesgo moderado. En la de riesgo bajo, por ejemplo, tiene una duración de menos de 20 minutos. En la de riesgo intermedio y alto tiene una duración de más de 20 minutos. En el infarto, bueno, tiene una duración mucho más prolongada. Y cuando hablamos de síntomas y signos asociados o datos clínicos asociados, ¿qué es lo que nosotros encontramos? Lo que les he mencionado. Taquicardia, cialorrea, palidez, fiebre, datos clínicos que sugieran activación o alteración del sistema nervioso autónomo, pero que sean netamente cardiovasculares. Cuando su mamá sufra, por ejemplo, este tipo de alteración o esta crisis histérica, va a tener lo que es una respiración agitada, pero va a tener tetania. Se pondrá pálida, sí, pero no va a existir diaforesis, probablemente sí exista taquicardia, su pulso probablemente también se altere. Pero recuerden que las manifestaciones en síndrome coronario agudo son bien marcadas. No debería haber problema al interpretar este tipo de datos. ¿Listo? Ahora, hablamos de lo que es la angina. Si ustedes recuerdan, teníamos la clasificación funcional de la angina que se dividía justamente en 4 parámetros. Teníamos, por ejemplo, la clase 1, teníamos la angina clase 2, teníamos la angina clase 3 y teníamos la angina clase 4. Tomando en cuenta el riesgo, la de bajo riesgo, la de riesgo intermedio o moderado y la de riesgo alto. Ahora, ¿cuáles eran las características de la angina clase 1? Funcional. Ninguno. ¿Qué nos dice Gastón? A ver, Gastoncito, adelante. Está en relación con lo que es la actividad física. Doctores, Que no afectaría en la actividad física. ¿quién no aceptaría cómo? Si el paciente dice no, no gracias, no quiero realizar actividad física. Doctor, con actividad física intensa. Actividad física normal no causa angina. ¿Sí? Esa es la característica del estadio 1. La actividad física normal, habitual, no causa angina. Pero cuando nosotros sometemos al paciente a lo que es actividad física extenuante, a una prueba de esfuerzo, por ejemplo, el paciente en este estadio presenta angina.
con el ejercicio extenuante. Clase 2. Existe lo que es ligera limitación de la actividad física. La angina se va a presentar, en este caso, les he puesto el ejemplo del semestre pasado. Cuando el paciente sube las escaleras, cuando el paciente camina rápidamente, cuando el paciente trota, por ejemplo, cuando el paciente es sometido a una alteración emocional, cuando es sometido a cambios de temperatura. Hablamos de la angina clase 3. Existe lo que es una marcada limitación de la actividad física normal. El paciente camina 1 o 2 cuadras y presenta angina. La clase 4. El paciente es incapaz de realizar cualquier tipo de actividad física. Incluso la angina se presenta durante el reposo. ¿Sí? Y cuando hablamos de la clasificación de riesgo, doctores, bajo riesgo, riesgo intermedio, moderado y alto. A ver, recuerden. ¿Cuál es la de bajo riesgo? La duración es menor a 20 minutos. ¿Sí? Eso es lo característico. Duración menor a 20 minutos. ¿Qué más? ¿Qué más, doctores? ¿Se necesitará medicación en este caso? No se No. necesita medicación. ¿Sí? El paciente se encuentra cómodo en el reposo. ¿Qué más? ¿Qué más, doctores? ¿Existirán alteraciones electrocardiográficas? No. No, en este caso, entonces, a ver, lo vamos a marcar con negro. No existen alteraciones en lo que es un electrocardiograma. ¿Sí? El paciente, incluso podríamos decir que, bueno, presenta angina cuando el ejercicio sea extenuante, ¿no? Podríamos decir o que el paciente cursa con desaparición de la angina en el reposo y que corresponde a este tipo de clasificación, tipo 1. Cuando hablamos de la angina de riesgo intermedio o moderado, recuerden lo que les había mencionado con anterioridad. En este caso, el dolor tiene una duración mayor a 20 minutos. Corresponde a una clasificación funcional, en este caso, 3 o 4. ¿Sí? Bueno, más que 3 y 4, podríamos decir una clasificación 3. Nos vamos a quedar con eso. ¿Existen alteraciones electrocardiográficas en este tipo de paciente? Lo vamos a marcar con rojo. Acá sí existen alteraciones electrocardiográficas. ¿Recuerdan qué tipo de alteraciones electrocardiográficas presenta el paciente? Doctores, el paciente presenta alteraciones electrocardiográficas como alteración de la onda T, alteración del segmento ST y también presenta alteración de la onda Q. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, con la onda Q? Nosotros tenemos en este tipo de pacientes, ustedes recordarán, en muchas ocasiones, una onda Q que puede ser profunda. ¿Sí? Eso es lo característico. Una onda Q profunda. ¿Qué es lo que sucede con el segmento ST? Les había mencionado que el segmento ST siempre tiene que ser isoeléctrico. Pero en este caso, recuerden, ¿no? Podemos encontrar variaciones que sean mayores o menores a 1 milímetro. ¿A qué me refiero? Recuerden que tenemos un cuadradito que mide 1 milímetro por encima y por debajo. Es tolerable, les había mencionado, que encontremos un segmento ST en supradesnivel o infradesnivel hasta de 1 milímetro. ¿Sí? Pero variaciones mayores a 1 milímetro ya se consideran patológicas. Y encontramos cambios dinámicos en la onda T.
Y otro factor, podríamos decir, que es frecuente en aquellos pacientes con angina de riesgo intermedio, es una edad mayor a 65 años. ¿Listo? Ahora, cuando hablamos de una angina de riesgo alto, es prácticamente lo mismo, solamente que a esta se añaden datos clínicos que sugieran insuficiencia cardíaca izquierda, pero de forma aguda, ¿verdad? O disfunción ventricular izquierda. ¿Qué se añade a esto, por ejemplo? Estamos hablando de la de alto riesgo. Encontramos, recuerden, prácticamente lo mismo que la intermedia, solamente que tenemos edema agudo de pulmón, que se manifiesta clínicamente por el desarrollo de estertores pulmonares, que también encontramos, además de edema agudo de pulmón. Ruido de galope a 3 tiempos, que encontramos en estos pacientes. Ingurgitación yugular. ¿Sí? Entonces, ese tipo de angina, les había mencionado, la de riesgo alto, es aquella que era capaz de evolucionar en un periodo corto de tiempo hacia un infarto. ¿Listo? Ahora, algo que les había mencionado. Nosotros tomamos en cuenta un electrocardiograma de 12 derivaciones para establecer el diagnóstico diferencial. ¿Sí? Bueno, en este caso, a ver, les pongo el siguiente ejemplo. Cuando hablamos de electrocardiograma de 12 derivaciones, también tengo que solicitar las troponinas cardíacas o también la creatinina sinasa, ¿sí? Que son marcadores que se van a encontrar en suero o en sangre cuando hablamos de troponías cardíacas después de las 8 horas, en caso de que se trate de un infarto. Y la creatina sinasa a partir de las 2 horas hasta 6 horas después del episodio. ¿Sí? Esto lo hemos visto en fisiopatología. ¿Cómo yo diferencio de una angina? Ya como tiene la misma clínica, solicitamos troponinas cardíacas. Si tenemos un dolor con estas alteraciones electrocardiográficas asociado a troponinas cardíacas, infarto. Si no hay troponinas cardíacas, todavía sospechamos en una angina. ¿Listo? Algo que quiero que recuerden, por favor, esto ya lo hemos visto con ustedes. Dentro del programa analítico de semiología 2 tenemos que estudiar electrocardiograma. La anterior clase ya habíamos visto el índice de Sokolov, ¿verdad? Así que no estamos hablando a detalle, pero ya lo hemos estudiado de forma precisa en lo que es fisiopatología. Acá lo propio, por favor, de 12 derivaciones desde B1 a B6. Y solicitamos las derivaciones AVF, AVL y AVR. Y solicitamos también las derivaciones bipolares, ¿no? 1, 2 y 3. Ya habíamos visto con ustedes cuál es la importancia de solicitar este tipo de exámenes. Y cada una de estas derivaciones, ustedes recordarán, me indicaba la relación que tenía la estructura cardíaca con las derivaciones propiamente dichas, ¿no? Ponemos el siguiente ejemplo, ya para culminar. Tenemos la estructura cardíaca y tenemos las derivaciones precordiales. ¿Sí? ¿Recuerdan cuál es la relación de B1 con el corazón? Doctorcitos. Ya se han olvidado. Bueno, ¿qué era lateral del ventrículo derecho?
V2, cara anterior del ventrículo derecho. V3, cara anterior del ventrículo derecho, pero algunos autores nos dicen que se encuentra en relación con el tabique interventricular. V4 se encuentra en relación con ¿qué? Cara anterior del ventrículo izquierdo, al igual que V5, y V6 se encuentra en relación con lo que es la cara lateral del ventrículo izquierdo. ¿Sí? Las derivaciones monopolares y bipolares. Recuerden, prácticamente me servía para lo mismo. Lo vamos a dibujar con azul. Tenemos acá en lo que es ABF. Tenemos 1. Tenemos acá la derivación 2 y tenemos acá la derivación 3. 1 se encontraba en relación con la cara lateral del ventrículo izquierdo. 2, 3 y ABF, por ejemplo, con la cara inferior de la estructura cardíaca. ¿Sí? El electrocardiograma, doctores, era indispensable. ¿Por qué? Porque yo podía observar en un electrocardiograma, por ejemplo, las modificaciones del trazo. Supradesnivel, por ejemplo, del segmento ST. O podíamos encontrar, en este caso, lo que era un infradesnivel del segmento ST. ¿Por qué por qué era importante estudiar esto, si ustedes recuerdan? Supradesnivel e infradesnivel. El supradesnivel del segmento ST, si ustedes recuerdan, y si recordamos justamente lo que hemos estudiado en fisiopatología, me indica lo que es una oclusión total de una arteria. En cambio, cuando nosotros hablamos de lo que es el infarto agudo de miocardio sin elevación de segmento ST, ¿qué me indica este? Me indica lo que es una oclusión parcial. ¿Sí? En uno existe flujo, aunque reducido, pero es existente el flujo, y en el otro, bueno, existe lo que es una oclusión total del lumen de la arteria coronaria. ¿Sí? ¿Recuerdan, por ejemplo, cuáles son las características electrocardiográficas del infarto subendocárdico y subepicárdico? No, ninguno. Bueno, qué pena. A ver, cuando nosotros hablamos del infarto, van a estudiar el electrocardiograma, por favor. Esto ya lo hemos visto con detalle. ¿Cuáles son las características del infarto subepicárdico? En este caso, recuerden, segmento ST hacia arriba y onda T hacia abajo. ¿Y cuáles son las características del subendocárdico? Al revés, ¿no? Encontramos ST hacia abajo y onda T hacia arriba. Y listo, doctores. ¿Sí? ¿Alguna duda o pregunta que tengan hasta acá? Yo, pero ya me confundí un poco. ¿Cómo podría diferenciar eso con el infarto agudo de miocardio? Porque igual hay una elevación de ST, ¿verdad? Sí, pero acabamos de mencionarles, ¿no? Cuando nosotros encontramos un infarto agudo de miocardio con elevación de segmento ST, vamos a encontrar esto, por ejemplo. ¿Sí? Y la onda T. Cuando encontramos, por ejemplo, lo que es un infarto con depresión del segmento ST, vamos a encontrar eso, la onda T. Infarto agudo de miocardio con elevación de segmento ST y sin elevación de segmento ST. Eso es lo que encontramos. Existe la onda T presente. En un infarto, por ejemplo, subepicárdico, ¿qué es lo que nosotros vamos a encontrar? Encontramos lo que es el segmento ST, por ejemplo, hacia arriba y la onda T hacia abajo en este caso. A ver, lo vamos a dibujar mejor. ¿Sí? Segmento ST hacia arriba y onda T hacia abajo.
Ese es el trazo que nosotros encontramos. ¿Listo? Y cuando hablamos del subendocárdico, ¿qué es lo que nosotros encontramos? Encontramos lo que es la depresión del segmento ST, pero la onda T es así, totalmente diferente. ¿Sí? Les voy a pedir, por favor, que estudien. Ustedes todavía tienen en la plataforma virtual que se ha utilizado el semestre pasado en fisiopatología los casos clínicos de estos trazos electrocardiográficos que hemos estudiado en fisiopatología. Así que a manera de repaso vayan estudiando porque en semiología también vamos a estudiar esto, doctores. ¿Listo? ¿Alguna pregunta o duda que tengas acá? Doc, por favor, ¿me podría colocar presente? Es que entré un poco después de la lista. No, va a ser imposible. Sí, porque he enviado el reporte a coordinación. ¿Qué más, doctores? Nada más. Listo, chicos. Nos vemos entonces. Ya tienen su examen, ¿no? Creo que no tienen examen, me están mintiendo. Doc, tenemos de patología, otros tienen de inmuno. Doctor, A las 8. Sí, Doc. Ya. Listo, chicos. Nos vemos entonces. Chau, Hasta chau. luego. Gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor.